Profe, buenas noches, aquí estamos. Listo, buenas noches. Bueno, en esta webconferencia de hoy vamos a hablar sobre el prototipado, que es, digamos, la siguiente fase de nuestros proyectos de innovación en los que estamos trabajando. Entonces, pues la agenda del día de hoy tiene que ver con precisamente el prototipado, su importancia, aspectos clave a tener en cuenta y qué es lo que debemos entregar en nuestro taller o en nuestra siguiente entrega que vence ahorita en mayo. Bien, entonces de aquí podemos destacar que el prototipado en esas metodologías que nosotros venimos trabajando nos permite validar la hipótesis o en el caso de Design Thinking, ver si esa idea que hemos seleccionado pues realmente tiene validez y si está enfocada de acuerdo a lo que el usuario quiere, no a lo que nosotros esperamos. Hay que recordar que en toda esta cuestión de la innovación, lo importante es empatizar mucho con el usuario y crear un producto que realmente el usuario esté esperando, no el que nosotros habitualmente pensaríamos. De pronto nosotros estamos pensando en algún producto que para nosotros es importantísimo, pero no va a tener como tanta acogida en el mercado. O en cuestión de software puede ser que para nosotros nos sea pues una ideota y de pronto allá, una idea genial, por decirlo así y de pronto ya ante las personas que van a usar el producto, pues de pronto quieran otro enfoque. Por eso es importante prototipar antes de dedicar mucho tiempo en un proyecto de software a ver una solución. Bueno, para el prototipado, entonces existen diferentes tipos de prototipo. Hay prototipos en papel, existen aquellos que son el juego de roles, algunos que son relacionados a videos o a PowerPoint, mediante el cual yo quiero hacer una presentación. Algunos incluso utilizan Legos para incentivar la creatividad y ver qué se puede construir allí simulando un producto o un servicio. Las storyboard que también pues hacen parte de nuestras diferentes técnicas de requisitos de software. Infografías también para mostrar de manera clara en qué consiste nuestro producto. Aplicaciones tecnológicas como es nuestro caso. Entonces acá en aplicaciones tecnológicas pues construir una partecita de esa aplicación tecnológica. em, Prototipos en 3D, por ejemplo, esos de 3D pueden ser esos prototipos o de maquetas cuando estamos viendo una construcción de algo, ¿no? Entonces allí puede ser que el prototipo en 3D esté más pequeño o incluso cuando vamos a ver, por ejemplo, una sala de ventas de apartamentos, finalmente eso es un prototipo, así es el apartamento modelo, así quedará el apartamento si usted invierte con nosotros en esta construcción. También podemos tener lluvia de ideas acá, casos de uso muy conocidos por nosotros y mapas de experiencia de usuario que esos pues nos permiten generar una empatía. Bueno, en este prototipado en papel, aquí aparezco yo con una usuaria, ella es una usuaria de salud, en algún trabajo que desarrollamos alguna vez, y aunque aquí se ven los mamarrachos, en realidad lo que estábamos haciendo era definir como los principales módulos de la aplicación. Después de estar trabajando aquí con ella, entonces esta aplicación llevará este módulo principal. Y pues habitualmente lo que hacemos nosotros en prototipos en papel es al menos imaginarnos las pantallitas, ¿no? Entonces habrá un formulario, una ventana, una pantallita donde yo acá capturo datos, acá por ejemplo como este tengo una foto, tengo un campito por acá que me despliega, aquí tengo un botoncito de enviar. U otra forma de hacer prototipado similar al papel en estos tiempos de teletrabajo es también que nosotros usemos, por ejemplo, un PowerPoint o algo que nos simule un menú o las principales pantallas que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, este es un PowerPoint con una tablita para poderle mostrar a los usuarios esto es lo que tendríamos nosotros.
Este es un tipo de prototipado que es fácil de hacer, que es rápido, que es económico para validar con los usuarios, porque finalmente ya que tenemos el usuario ahí, hagamos un dibujo, verificamos con él, esto sería lo que estamos esperando de la aplicación, sí o no, esto es lo que debería hacer. Y entonces pues ya con ellos, nosotros pues podemos hacer esa primera aproximación. Otro tipo de prototipado también es el juego de roles. Entonces, ¿en qué consiste? El juego de roles permite ponernos en los zapatos del usuario. Es muy útil tanto para validar servicios como para validar aplicaciones tecnológicas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy simulando no necesariamente un producto de software, sino un servicio. Por ejemplo, vamos a hacer una venta de productos de tecnología, entonces yo me voy a colocar en los zapatos del cliente. Entonces hago todo un juego de roles para ver qué esperaría yo como cliente. O también, por ejemplo, si estoy con usuarios que son expertos en algo, asumo ese juego de rol. Aquí, pues, esta fotografía corresponde a un software que estuvimos trabajando ya desde la universidad y este usuario aquí es un profe de economía que nos estaba guiando en algo de un software que se construyó para unas juntas de acción comunal. Entonces, pues él ya tenía algo construido, trabajado, esto era lo que yo hacía en Excel, estas son las operaciones que necesito, un formulario que haga, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya de alguna manera operando esa aplicación o viendo qué es lo que ellos como usuarios estaban haciendo a través de ese Excel, ya lo pudimos pues aterrizar a una aplicación de software. Otra forma muy práctica es hacer una presentación o un video. Es clásico el ejemplo de Dropbox. Entonces, Dropbox antes de invertir un dinero, X cantidad de dinero en el producto, entonces lo que hizo fue publicar un video y entonces en el video le iban explicando al usuario, aquí tendrá la opción de una descarga, de cargar, esto es lo que le aparecerá y todo. Y el usuario, pues, cuando digamos son cosas un poco más técnicas las que tenemos que explicar, para un usuario que no es técnico es una manera en la cual pues le podemos transmitir de una manera no tan compleja lo que nosotros pretendemos hacer. O puedo también hacer un video, una presentación PowerPoint donde le voy mostrando, no sé, por ejemplo, su proceso, se verá beneficiada así con mi prototipo y entonces dibujo el proceso y también el prototipo en qué partes influye. Por ejemplo, en una aplicación de inventarios o algo así. Listo. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el video donde nos muestra el de YouTube. Otra opción es Legos. A veces uno dice, en Legos puedo hacer un prototipo y resulta que sí. Por ejemplo, yo puedo estar aquí inventando la creatividad, imaginándome cómo puedo nuevamente prestar un servicio de algo o cómo a través de este Lego yo puedo estar hasta diseñando si, por ejemplo, trabajara no en sistemas, sino en una parte de las personas que se encargan como el mobiliario, decir, entonces pues más o menos las oficinas serán así. O incluso con los mismos Legos podemos también estar simulando soluciones que impliquen productos físicos. Otro tipo de prototipado son las storyboards. Las storyboards son, digamos, como caricaturas. Aquí como las podemos ver entonces a través de una storyboard, yo le voy contando al usuario cómo va a mejorar su problema a través de mi producto. Aquí en este storyboard en particular, esta usuaria está preocupada por algo que tiene que hacer, atender unos invitados y entonces pues seguramente va a contratar a este señor que es como el chef externo y quien se acercará al sitio donde ella está, atiende sus invitados y lo que hace es solucionar el problema y por eso ella está feliz. Entonces a través de todas las storyboards, fíjense que aquí por ejemplo solamente tenemos gráficos, no tenemos casi textos, entonces se puede mostrar cómo el usuario va a recibir un valor agregado con ese producto o servicio que yo le estoy ofreciendo.
Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un mix de lo que sería como una storyboard con un Lego. Entonces, yo cuando habitualmente escuchaba el Lego, yo decía, no, pero pues eso es como bastante utópico de usar, pero sí lo realizamos en una cuestión de captura de requerimientos en un software de salud. Y como pueden ver, aquí está como la necesidad del usuario. Claramente eran usuarios de salud. Aquí nosotros simbolizamos el hospital. Nosotros con otro ingeniero que estábamos aquí haciendo una propuesta, éramos todo el equipo de software que les ofrecíamos y nuestros datos de contacto para contarles mediante estos muñequitos y luego a través de un video que era lo que nosotros estábamos ofreciendo de una manera pues bastante didáctica que capturó la atención de estos usuarios, pero de alguna manera porque ya había como un grado de confianza entre ellos y nosotros. Como les comentaba hace rato, también tenemos prototipos que son maquetas y son prototipos en 3D. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos un prototipo de una moto, pero en realidad pues es algo muy pequeñito, pero está en 3D. Y entonces este sería, digamos, la manera o la forma como estaría construida esta moto. Otro tipo, digamos, aquí ya estos son más asociados a cosas como tal o a emprendimientos que son físicos, ¿no? Entonces puedo tener, por ejemplo, un prototipo en 3D si yo estoy haciéndole la competencia a Toto y estoy haciendo algunas maletas, algunos morrales de algunas características especiales. Entonces, pues yo lo que hago es, bueno, hagamos un prototipo en 3D, una sola maleta, mi diferenciador es esto, lo pruebo entre varios usuarios, cómo le pareció la maleta, práctica, grande, pequeña, el material, colores. Y entonces con un solo prototipo puedo ver reacciones del usuario. Aquí podremos ver aspectos como el diseño, la usabilidad, qué percepciones tiene el usuario de estos prototipos. Una lluvia de ideas también es otra manera o una fuente para llegar a un prototipar. Entonces, en la lluvia de ideas puede ser que, no sé, algo muy importante, que nosotros estemos pensando ya particularmente en una solución que vaya asociada a design thinking. Entonces aquí hay una fase de ideación. Entonces puede ser que nosotros, como todo el grupo de trabajo, generemos diferentes ideas y acá las tengamos en el tablero. Esta será mi idea, mi propuesta, esta, y de esa pues se seleccione cuáles son afines, se seleccione de pronto una idea nueva entre todas o la mejor. Otra manera de hacer lluvia de ideas cuando no tenemos papelitos y si estamos ante un grupo o ante usuarios es usar un tablero. Y entonces, pues ponemos acá, decimos, esto pueden ser los principales temas, los módulos, como se ve acá, reportes, parametrización, etcétera, etcétera. Esta lluvia de ideas también nos ayuda mucho como para ver la lógica o cómo vamos a distribuir de alguna manera esas principales funcionalidades en nuestro software. Casos de uso e infografías. Entonces, en casos de uso como estos que estamos viendo acá, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, este es mi servicio, por ejemplo, acá en el servicio, y entonces yo ofrezco este factor diferenciador, acá ofrezco este servicio, este otro, encontrarán esto, de una manera muy clara al usuario. Y en un caso de uso, pues, bueno, este ya lo hemos manejado mucho nosotros y de alguna manera vemos o representamos las principales funcionalidades y de alguna manera también podemos validar con los usuarios. Entonces, ustedes lo que finalmente necesitan hacer es A, B, C, D, y de ahí ya pues podemos continuar en nuestra construcción de software. El mapa de experiencia de usuario también es algo que se trabaja mucho desde estas metodologías de innovación. ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba hace un momento, la idea es que nuestros usuarios, que nosotros empaticemos con esos usuarios y los comprendamos muy bien. Entonces aquí podemos, este mapa de usuario ubicado en esta parte, lo que nosotros estamos aquí representando
Es toda la experiencia de usuario, desde que el usuario está tratando de buscar como su emisora favorita de radio y que está buscando una descarga y que lo descargó y que lo instaló y que lo escuchó y lo dejó de usar. Entonces, esos mapas de experiencia de usuario nos van simbolizando emociones. Literalmente son caritas felices o caritas tristes. Entonces, acá está como una carita de expectativa, no encuentra una carita de frustración, ahí está esperando una descarga como desesperado, acá de pronto se enredó en la instalación, cuando ya lo usó tuvo una experiencia muy buena. Es una carita feliz. Y cuando lo dejó de usar, pues por algún motivo de pronto pues ya no fue la mejor experiencia de usuario. Eso mismo nos puede suceder también en, digamos, si nosotros estamos buscando, esta es otra manera de demostrar ese mapa de usuario de cara a lo que nosotros estamos proponiéndole al cliente, lo que el cliente hace. Entonces, de pronto, por ejemplo, en el proyecto que está trabajando Omar, el cliente es un técnico que recibe un caso y no sabe qué hacer, entonces, pues él está haciendo una búsqueda, tiene unas expectativas acá de poder solucionar el caso rápido, pero la realidad es que no encuentra. Entonces, bueno, y diferentes cosas. Cuando ya llega mi aplicación será una carita feliz y bueno, me voy imaginando toda la experiencia de usuario. Aquí entonces tenemos dos grandes metodologías en las que estamos trabajando en los proyectos de este curso. Una es Design Thinking y la otra es Lean Startup. Aquí con Lean Startup, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Diciendo que debemos fallar rápido y fallar barato, porque si nosotros nos desgastamos construyendo un software que quizás nadie use, podemos invertir una cantidad de tiempos y recursos ahí y perder hasta un montón de dinero si el software nadie lo usa. Entonces la idea aquí es fallar rápido y fallar barato y por eso nosotros hacemos el prototipado. Puede ser que yo me imagine que mi software suma, resta, multiplica y divide y ya ahí yo tenga una hipótesis inicial. No, gracias a mi software que suma, resta, multiplica y divide, los alumnos cada día serán más diestros en matemáticas y hago un prototipo, pero y ya con ese prototipo yo valido si realmente esta hipótesis que yo tenía en mente se cumplió o no. Aquí pues puede que falle, puede que no. Si yo fallo acá, pues no perdí mucho porque en realidad tengo algo muy pequeñito hasta ahora construir. Prototipa. Entonces, si no, ese software está muy complejo, no se ve de manera clara dónde están las operaciones, dónde sumar y restar. Entonces ya analicé qué pasa y vuelvo y hago otra iteración y entonces miro si la hipótesis se mantiene y vuelvo a mirar aquí el prototipo de esa nueva aplicación con los ajustes y demás hasta cuando me voy acercando a la realidad. Lo importante aquí en estas metodologías es poder construir algo que sea tangible y palpable en el menor tiempo posible, que no se me vaya mucho tiempo. Yo aquí pues pensando en la super idea de la vida y de pronto a alguien más se le ocurre, digamos, Omar es la competencia y tiene una idea muy similar y él sí la construyó y la sacó al mercado y pues con esa nueva app se llenó de dinero y yo mientras tanto me quedé pensando. Entonces la idea aquí es que yo prototipe para poder lanzarlo más rápido al mercado, pero también que yo falle rápido y no me cueste mucho porque en realidad estoy en prototipado. Lo fuerte aquí entonces es que yo tengo que definir la hipótesis y sobre esa hipótesis sí prototipo. Si no tengo hipótesis, pues no sé qué voy a medir. Entonces, muy fuerte medir la hipótesis para hacer ese prototipado. En el caso del grupo de la aplicación ambiental que están utilizando esta metodología, entonces lo que tenemos que hacer es a través del prototipo que definamos, verificar si esa hipótesis que nosotros planteamos se cumplió o no. Eso es lo que tenemos que hacer, probar literalmente esta hipótesis. Lo siguiente pues ya es Design Thinking. En Design Thinking, que es la metodología que está trabajando Omar, aquí ya tenemos otras fases y aquí tenemos esta parte en la cual yo empatizo con el usuario, tengo que saber exactamente cuál es su dolor y tratar de comprenderlo al máximo, entonces yo me pongo en los zapatos de ese técnico nuevo que llega,
que pues está tratando de solucionar un problema y no encuentra información en ninguna parte, y entonces que a mí me gustaría encontrar todo en un solo sitio y defino cómo será ese usuario para el cual vamos a enfocar la aplicación. Ah, es un usuario en estas características, o ya tiene un buen conocimiento de aplicaciones, de software y demás, porque es un usuario técnico, es un usuario que en el momento está dispuesto a compartir conocimiento, porque pues él ya le pasó y sabe, y dice, no, yo también quiero aportar el conocimiento que voy adquiriendo, etcétera. Y luego ideo. En esta fase de ideación, como aquí la que vemos, cada uno pues propone como soluciones a esos problemas. Y entonces decimos, puede ser que para el mismo problema Omar diga, yo me voy a crear un portal que haga tal cosa. Y yo digo, pues a mí me parece bien ese portal, pero yo no le pondría esos módulos, le pondría esto. Puede ser un tercer usuario que diga, hagamos una app, es más fácil, es más práctica. Y entre todas esas ideas vamos a definir una y decimos, bueno, de esa idea vamos a definir un portal, como lo dijo Omar, y tendrá las siguientes características, pero vamos a probar o implementar solo una cosa, solo una característica. Entonces, de esa lluvia de ideas elegimos una. Prototipamos, hacemos la prueba, o sea, el testeo, y vemos cómo nos fue. Si en realidad, pues ya al probarlo con los usuarios no solucionó su problema, entonces aquí tengo que volver a ver en estas fases iniciales que me falta por definir del usuario para volver a generar otras lluvias de ideas y otro prototipo hasta que nos acerquemos a la solución. O sea que en la anterior metodología nosotros definíamos una hipótesis y la probamos. Aquí nosotros lo que hacemos es idear y de esas ideas pues prototipar para una. Bueno, aspectos clave cuando yo voy a construir o a realizar un prototipado. Debemos tener claro a quién vamos a presentar el prototipo. ¿Listo? Ya tenemos definido nuestro usuario, entonces nosotros, dependiendo de ese tipo de usuarios, yo puedo hacer o el video, o el PowerPoint, o el prototipado en 3D, o una lluvia de ideas, dependiendo de ese usuario, nosotros sabemos, podríamos de alguna manera definir con cuál de estas técnicas yo me podría acercar. Por ejemplo, si mi usuario no es tan técnico, entonces, él no sabe leer casos de uso ni diagramas de caso de uso, y si yo de primerazo le acerco un caso de uso, pues puede decir que vea literalmente en palabras de usuario, ellos ven el muñequito, la bolita y el palito, porque eso siempre dicen ahí unas palabritas, pero entonces de pronto no entienden la dinámica de estos casos de uso, y es bueno, entonces, tener en cuenta si nuestro prototipo es muy técnico o no tan técnico. Lo mismo si voy a hacer una presentación para usuarios que no son técnicos, y yo en la presentación le coloco y voy a construir una base de datos así, así, y garantizaré y todo eso. De pronto no debemos profundizar tanto porque ellos no nos van a entender. De pronto a ellos les puede hacer, no sé, un juego de roles o un prototipo aquí de tipo, estas serán las pantallas y eso es lo que usted va a ver y yo haré tal y tal cosa en la aplicación. Siempre es buena idea empezar con un prototipo en papel. Entonces, siempre es buena idea que nosotros aterricemos esos primeros módulos, esas primeras pantallitas en algún gráfico que tengamos en la agenda, en el cuaderno, en nuestras hojas de reunión con los usuarios, o como les digo, en este tiempo de teletrabajo, también en PowerPoint, en un Word, en un Excel, al menos que simulemos tablets. Entonces siempre es buena idea ese primer prototipado, que es más fácil. Ya después podemos usar herramientas que nos demandan un poco más de tiempo y nos permite hacer un prototipado mucho mejor. Si hay muchas funcionalidades, las debemos descomponer hasta que llegamos a una funcionalidad sencilla. Entonces, si mi software es muy grande, en ese prototipo, entonces yo tengo que agrupar y decir, bueno, habrá un módulo que me permite la captura de datos, otro módulo gigantesco de reportes, otra actualización, pero entonces en esa captura de datos también habrá un módulo que me permite actualizar datos, ingresar datos nuevo, desactivar usuario, y cada vez ir descomponiendo el problema en algo cada vez más, más hilando fino, como decimos así, para llegar a una funcionalidad en particular que formará parte de mi prototipo. En ese prototipo solo vamos a construir lo esencial. Ahí sí, como dicen por ahí, menos es más para validar la idea o la hipótesis. En este caso, para nosotros o en estas metodologías, lo importante es validar si eso que estamos nosotros pensando
lo hemos enfocado de manera correcta de cara al usuario. Por eso entonces nosotros debemos construir lo esencial, porque a veces nosotros somos súper buenos programadores y suele suceder y nosotros queremos ponerle la cosita, el reporte, el que exporte, el que no sé qué, pero si eso no hace parte de lo esencial, entonces todavía no lo implementemos, solo lo esencial, para que sea un prototipo que se construya en el menor tiempo posible. También tengamos claro que es un prototipo, no es todo el producto, porque entonces nosotros escuchamos la palabra prototipo y nos imaginamos todo el software. Y no, es una sola funcionalidad de ese producto que nosotros decidimos construir. Esta también, en estas metodologías de innovación, es muy usual. Si no puedes construirlo, engaño. Entonces, si, por ejemplo, a Omar le toca presentar el prototipo y ya lo va a presentar ante los jefes o ante posibles inversores o ante clientes que lo quieran comprar, y él no alcanzó en su prototipo a conectar la base de datos porque, pues, no, súper eh, dispendioso, no alcanzó, no tuvo tiempo, entonces, pues, deje unos daticos que vamos por allá en la paginita que está mostrando básica. Entonces, ay, bueno, supongamos que tenemos esta cédula, pero ya por dentro el prototipo o esa página tiene todos los datos ahí en el HTML de alguna manera o en el formulario, pues, asociados. La idea es que se vea como si funcionara, pero entonces si no podemos construirlo, por lo menos que tengamos esa sensación. O lo que pasaba en el video de Dropbox, todavía no estaba construido, pero por lo menos nosotros lo que hacemos es tratar de crear esa magia para que el usuario crea que es así. Bueno, en estos prototipados quería mostrarles este. No se va a escuchar el sonido, en realidad pues está en portugués, pero quería mostrarles este prototipado acá en el cual nosotros estamos trabajando sobre papel. Y fíjense que están las ventanitas también diseñadas. Aquí le estamos colocando el menú, el submenú, cómo sería aquí la interacción del usuario cuando da en este menú, qué otras opciones le van apareciendo. Aquí me muestran toda la barra del navegador. Y en realidad lo único que trabajaron aquí fue pues el papel literalmente y el marcador y lo demás que se requirió. Aquí nos están mostrando la nueva página, todas las opciones de abajo y qué pasaría si yo como usuario le doy clic, por ejemplo, a esa opción. Entonces me saldrá otra nueva ventana, otra nueva página en la que me está cargando otras opciones. Esta es una manera bastante creativa de hacer un prototipado en papel para aplicaciones en las cuales yo estoy mostrando cómo sería el funcionamiento de mi aplicación. Y es una manera muy rápida de validar también con mis usuarios. Curiosos esos prototipos en papel. Bueno, entonces aquí ya en esta parte vamos a hablar de las actividades que debemos construir en esta etapa. En esta etapa entonces vamos a construir un prototipo para nuestras dos propuestas que estamos trabajando en el curso trabajo de grado. Cada uno de los grupos entonces ya tendrá que definir cuáles son las principales funcionalidades del software. ¿Listo? Entonces con esas funcionalidades nosotros lo que vamos a hacer es definir son módulos principales y de esos decir vamos a prototipar con tal módulo, con eso vamos a construir el prototipo. Se construirá el prototipo. En el caso del grupo de Learn Startup, vamos a definir qué parte de la aplicación construir. Y además de construir ese prototipo, la idea es validarlo con alguien. Entonces, en ese grupo, la idea sería con la población objetivo, que en este caso está en Armenia. Y si ustedes tienen acceso a unas 3, 4 personas, sus familiares, amigos, vecinos, que pudieran mostrarle ese pequeño producto mínimo viable que construyeron, sería genial para ver cómo les pareció, porque esa es una manera de testear el prototipo. Bien, entonces después de construir el prototipo y de testearlo, de esta manera nos toca hacer una prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es construir el manual de usuario. Pues el manual de usuario sí es como los manuales de usuario que nosotros estamos acostumbrados a trabajar.
Entonces el manual de usuario, la aplicación contará con los siguientes módulos que le permitirá hacer esto, 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 esto. Y con eso pues ya completaríamos prácticamente nuestra propuesta. Vamos a ver por aquí, entonces voy a buscar algo en... Bueno, entonces con esta plantilla nosotros vamos a colocar todo lo que ya tenemos hasta ahora construido en el documento. Entonces le vamos a colocar la portada, la tabla de contenido, lista de tablas y de figuras si la llegásemos a tener. Y esto se compone de 3 capítulos, los cuales ya tenemos. El último es el que vamos a construir en esta fase, ¿listo? Entonces el capítulo 1, vamos a colocar acá nuestra introducción, si no hemos construido introducción todavía en nuestro trabajo. Entonces, en esta propuesta de innovación, bueno, innovar es el arte, tarará, investigar, no sé qué, realizar investigación aplicada desde el punto de vista tecnológico permitirá que tal, que X, que Y, que Z. En el siguiente trabajo se presenta una propuesta de innovación para tal cosa, de una manera muy general. Luego ponemos el problema, ya ustedes lo tienen, con la pregunta problemática que la tenían al final del problema, entonces lo vamos a ubicar acá. Los objetivos también ya lo tenemos, la justificación y delimitación, o sea, todo esto como ya lo tenemos, lo vamos a colocar en algo que se llama capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a colocar el diseño metodológico, esto también ya lo tenemos. Entonces acá un párrafo introductorio breve sobre la importancia de la investigación. Y en el diseño metodológico vamos a hablar de la metodología. Esto lo acabamos de hacer en la entrega anterior. Entonces, como metodología de innovación se ha seleccionado tal, porque Design Thinking permite, porque Lean Startup permite, etc. Colocamos la tablita de nuestras variables, la hipótesis que también ya la tienen ustedes, la población y muestra, todo esto ya lo tienen. Y en el procedimiento es como las diferentes fases de la metodología las voy a usar en el proyecto. Por eso era que yo les decía en la entrega anterior, describan las fases y digan en la fase de construcción voy a construir un prototipo de bla, bla, bla. Luego haré una medición a través de encuestas, de entrevistas, por ejemplo, en Lean Startup. Y luego, de acuerdo al observado, entonces realizaremos propuestas para una fase posterior. Lo mismo en Design Thinking. En la fase de empatizar, entonces haré observaciones al usuario. Lo que haríamos si estuviéramos implementando eso eh, eh, en un entorno, digamos, empresarial. La fase de definición, que pues es definir cómo serán esos posibles usuarios. Vendrá la fase de ideación, el prototipado y lo mismo aquí también viene luego una parte posterior donde se hace el análisis al prototipado. Esto ya lo acabamos de entregar también. Entonces este 1 y este 2 ya lo tenemos. En el tercero le vamos a colocar la propuesta tecnológica y aquí es donde vamos a hablar de nuestro prototipo. Entonces, lo que proponemos es que se construiría un software que tendría los siguientes módulos, módulo A, B, C, o las opciones tales, tales y tales, y entonces pues se construirá en tal cosa. ¿Cómo se lo imagina? Usaría una base de datos así. Y de eso entonces vamos a contar que vamos a seleccionar un prototipo. Entonces que como prototipo vamos a implementar tal funcionalidad, tal cosa. Y se construirá y encontraremos acá que se construye el prototipo y podemos dejar algunas 2 o 3 pantallitas aquí del prototipo. Porque el prototipo como tal, en el caso de los prototipos tecnológicos también hay que verlos que funcionen. ¿Listo? Y viene un capítulo 4 que es la discusión de resultados. Como aquí ya construimos el prototipo, yo les decía, valídenlo con alguien. Entonces acá ustedes colocan con el prototipo, se hizo una validación con estos usuarios, se hizo una entrevista, se miró qué tan usable era, cómo era la entrevista y demás. Y acá pues ustedes cuentan con sus palabras que encontrar. O sea, si hubo aceptación, si no, lo que pensaban en la hipótesis se cumplió, quizás hay que hacer mejoras. Aquí todo es válido. Si, por ejemplo, nosotros pensamos que nuestra aplicación iba a solucionar el problema, pero en este primer prototipado no, pues hace parte de la metodología. Entonces no hay problemas y después aquí vemos, no, pues hay que ajustarle bastante, pero pues hace parte de la primera experimentación. Y esto sería como atado a las conclusiones, ¿listo? Y colocamos aquí el manualito de usuario. Este sería el trabajo que teníamos que hacer, entonces acá como ya está consolidado,
Este va a ser el insumo para lo que nosotros vamos a construir en la etapa final, porque ya tendríamos aquí todo metodología, tendríamos el problema, hablaríamos del prototipo y hablaríamos de la discusión de resultados. Y en su momento retomaremos este documento. Bueno, entonces, no sé, Omar, si tienes alguna pregunta.